Estamos aquí con María Cristina López, testigo y testimonio, protagonista en carne propia de todo lo sucedido durante la última dictadura militar. También es docente de historia y vamos a hablar un poco con ella, nos va a contar un poco de su vida. ¿Vos sos de Coronda originariamente, Cristina? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo no soy nacida en Coronda, Ujú. nací por circunstancias en San Cristóbal, en el norte de la provincia, porque mis padres habían ido a trabajar allí, los dos estaban vinculados a la educación técnica, pero tengo una raíz en Coronda, porque mi abuela paterna era de acá de Coronda, y Y estoy acá desde los 8 años. hace un Cuando montón. mi mamá vino Sos a hacerse corondina. cargo de la dirección de la Escuela Técnica Profesional de Mujeres, entonces nos instalamos acá. ¿Y cómo es tu recorrido en la militancia política? Ajá, sí. Yo recupero mi formación como militante eh, a partir de la universidad. Ujú. ¿En qué Más año allá, ingresaste a la universidad? eh, ¿Cuándo ingresaste a la universidad? en el año 63. Ujú. Eh, Más allá de que por inquietudes, por personalidad, fui siempre muy inquieta y participé en la escuela primaria y secundaria y semiprimaria en el departamento de aplicación de la escuela normal y después mi secundario soy maestra normal. Y también participé, ¿no es cierto?, en todo lo que fueran los centros que la escuela tenía, el de educación física, el San Martiniano, Ujú. la Cruz Roja. Bueno, en esa época eh, estaba muy activo todo lo que era la participación de los educandos. Ujú. Y después en la universidad, bueno, voy a ser presidenta del centro de estudiantes hasta que me recibo. Y, y por otro lado, digamos, uno hace formación intelectual también, ¿no es cierto? Más allá de la formación de docente, participé en un grupo de investigación que fue el que me dio muchas herramientas en el campo del conocimiento de lo social de la época. Y en esa investigación conocí, me adentré mucho en lo que era la doctrina social de la Iglesia, ubicate década del 60, Vaticano II, y ahí además profundicé, porque es también propio de la época, todo lo que era el contenido del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Ujú. Y Y bien, cuando me recibo, se me dan varias opciones laborales y yo decido por dedicarme al nivel terciario y entonces me voy a trabajar a un instituto de formación docente a la ciudad de Goya, Corrientes. ujú. Pero porque además ese instituto, mejor dicho, ahí era la sede del obispado de Goya, y el obispo de Goya era uno de los principales firmantes del documento de sacerdotes para el tercer mundo. ¿Y en qué constaba este movimiento de sacerdotes para Tercer Mundo? Bueno, ¿Cuáles el eran sus movimiento de sacerdotes para el principios? tercer mundo es una opción de la Iglesia primero fundado en la teología de la liberación, Ujú. y además es una opción por los pobres, ¿no? Ya la misma teología lo dice, ¿no? La teología de la liberación ya lo dice. Eh, Así que bueno, me voy a trabajar al Instituto de Goya y al mismo tiempo allí comienzo mi trabajo en el campo de lo social y lo hago en un barrio que era un barrio básicamente de obreros de las industrias tabacaleras, de las industrias muy importantes que había en Goya, que era, yo hago referencia a la marca de los cigarrillos, Jockey Club y a particulares, eh, pero en ese barrio tenías situaciones de marginalidad muy, muy profundas, muy amplias, muy, muy.
muy marcadas. Y entonces hacia ese sector estuvo dirigido el trabajo de lo social, digamos, que era un trabajo de mentalización, ¿no? ¿Recordás el 24 de marzo de 1976? ¿Cómo no lo voy a recordar, no? ¿Qué estabas haciendo ese día? Bueno, mira, esa fue una pregunta que me la hizo una alumna cuando entré al curso a dar clase al cumplirse los 20 años del golpe militar. Bueno, en realidad que creo que es conocido por todos y es una cosa repetida, que prácticamente hasta que no se cumplieron los 20 años, los que tuvimos algo que ver, ¿no? Que nos pasó algo, no hablábamos. Y bueno, yo a esta alumna tampoco le pude decir mucho, porque había sentencias que nos habían dado en su momento y que, bueno, habían quedado grabadas, ¿no?, en nuestra conciencia. Yo me levantaba para ir a dar clase, 6:30 de la mañana, y escucho el comunicado. Y, bueno, me estremecí porque, digamos que había un clima de represión ya hacía bastante tiempo. Yo para esa época ya, desde el año 72, ya era militante política. ¿Ya habías presenciado los golpes de Estado anteriores? Los anteriores sí, por supuesto, ¿no es cierto? Los del 55, naturalmente que sí. Y los otros también que vinieron, porque no fue solamente el 55. Sí, sí. En ese momento... Y yo te decía que ya militaba en la Juventud Peronista. Entonces te imaginas que sabíamos muy bien lo que era el estado en que el país vivía, ¿no?, de represión. Sí. Porque no nació de la nada la represión instalada por el gobierno militar el 24 de marzo. Pero, bueno, nunca se creyó, ¿no?, que iba a ser de esa manera, que iba a ser otra vez instalado a través de las fuerzas, porque había como una sintonía allí, ¿no?, entre el gobierno de la época y las Fuerzas Armadas. Pero bueno, sucedió. ¿Y vos estuviste privada de tu libertad ilegítimamente durante esta coyuntura tan trágica? Bueno, el golpe, nosotros de algún modo, Goya es sede de 3 regimientos. Y de alguna manera teníamos conocimiento de que se controlaba todo el accionar, fundamentalmente de los docentes que estábamos vinculados a lo gremial. Porque nosotros me cuesta hablar como individuo, porque la verdad que pertenecí, ¿no?, a una agrupación, a un colectivo, movimiento. Y entonces uno no puede hablar por sí. Y fuimos, a nivel docente, fuimos organizadoras en la provincia de Corrientes de CETERA. Y por lo tanto sabíamos que había todo un control, ¿no es cierto?, sobre nuestro accionar, sobre nuestra tarea gremial, y que también había, ¿no?, espionaje. Así que, si bien nos sorprendió el golpe como tal, vivíamos ya un clima bastante, digamos, con poco oxígeno. Quizás te pregunto esto, es una suposición mía. Yo ya soy un hijo de la democracia, por quien dice, nací en el 98. Todo lo que sé acerca del golpe de Estado es porque me lo contaron o lo he leído. Y yo pienso quizás en esa época, con una democracia tan inestable, un golpe de Estado era algo como que ya había sucedido para las personas que estaban en el mundo de la sociedad civil o el mundo de la política, como que era algo que ya vivido, y quizás no se pensó que iba a ser con tanta represión y con la mano armada del Estado cayendo sobre los que pensaban diferente de una manera tan cruel. Sí, conocíamos el golpe militar de Chile, del modo que se había desarrollado, el de Uruguay, ¿no es cierto?
lo que estaba sucediendo en Perú y en Bolivia, y en Brasil también, ¿no? Más allá de que Paraguay, bueno, hacía años que vivía bajo un régimen dictatorial, ¿no? Que yo lo había conocido a lo de Paraguay porque tuve oportunidad de viajar y estar en contacto con gente que vivía en la zona rural y sabía muy bien el clima que se vivía y que lo que era realmente un estado represivo. Lo que creo que nunca se pensó que nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, podían inscribirse en un plan como el que se desarrolló. Yo creo que ahí estuvo el error de lectura histórica, ¿no? Uh-huh. No creer que estas Fuerzas Armadas nuestras podían responder a un plan que no era precisamente de origen nacional, si querés llamarlo de algún modo, sino que le creíamos, digamos, una postura mucho más vinculada a los intereses nacionales, porque además había habido un proyecto en el año 73 de las Fuerzas Armadas muy acompañando lo que era a la sociedad argentina en cuanto a que, bueno, estuvieron junto a las poblaciones más necesitadas en la construcción de viviendas bueno, entonces por eso no lo imaginábamos jamás uh-huh. que podía luego desarrollarse lo que se desarrolló. Sí, fue un plan continental. Sí. Bueno, eso lo fuimos sabiendo después, por lo tanto. Plan Cóndor. Claro, por lo tanto, viste, no hay nada diferente al cómo, nada más que por ahí desconocíamos la totalidad de lo que estaba sucediendo en Chile y en Uruguay. Sí. Y en ese momento, ¿cómo era el clima social en la República Argentina? Bueno, veníamos de una gran crisis económica, uh-huh. Del Rodrigazo, ¿no? Que fue una de las grandes devaluaciones y que por lo tanto la sociedad lo sintió muchísimo. Pero todavía la sociedad argentina tenía un colchón, para llamarlo de algún modo, que era los sectores, digamos, vinculados a la industria. Uh-huh. El golpe militar, el proceso militar es el que destruye toda esa parte de, claro, toda la cuestión de la industria y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una caída en lo que es el bienestar de la sociedad y de la clase obrera, que entonces, pero había crisis, pero no era, viste, una exigencia, no había, digamos, tanta demanda de tipo económica, que había sectores que estaban ya estaban marginados, pero no te olvides que el golpe militar de Onganía había desestructurado ya la economía argentina. ¿Y vos así estabas... que por lo tanto no. Uh-huh. Disculpa, no. Sí, no. ¿Vos estabas viviendo en Goya cuando te privaron de Sí, por libertad? supuesto, pertenecíamos a... Perdón, no pertenecíamos. Trabajábamos en diferentes instituciones del Estado, escuelas secundarias, uh-huh. de Goya y de los alrededores, pero todos los docentes que sufrimos la represión estábamos, digamos, vinculados al Instituto del Profesorado, que era de formación docente, y que ese instituto era privado, dependía del Obispado de Goya. Uh-huh. Y por esta razón que te comenté anteriormente, que el obispo de Goya pertenecía al movimiento del Tercer Mundo, bueno, naturalmente, hacía bastante tiempo que se ejercía una persecución, ¿no?, a la persona de él, o había habido intentos contra su persona, y además había un sujeto histórico que no le es exclusivo ni a Goya ni a la provincia de Corrientes, sino que se inicia en la provincia del Chaco, que es la organización de las ligas agrarias,
Las ligas agrarias comienzan con la problemática del algodón en el Chaco, pero se extiende después, ¿no es cierto?, por ejemplo, a Goya por el cultivo del tabaco, la producción del tabaco. Y yo comentaba en otra entrevista que justamente nosotros, desde el gremio, desde CETERA, habíamos acompañado las luchas de los pequeños productores, de los campesinos. ¿Por qué? Porque había, quizás hoy no tanto, pero en aquel momento era muy rural la provincia de Corrientes y había muchos docentes rurales. Y esos docentes rurales, ¿no es cierto?, compartían, digamos, estaban consustanciados con las luchas campesinas porque conocían de la explotación la situación en que vivían de explotación los pequeños productores y los campesinos.